fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los ángeles, o predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. El apóstol Pablo escribió la primera carta a Timoteo, así como la segunda, y luego escribió también Tito, a pastores de una manera explícita, para instruir a estos hombres que tenían la responsabilidad de pastorear una iglesia acerca de lo que dice este versículo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Son instrucciones de cómo debe vivir la iglesia local de Cristo. Timoteo, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito son conocidas como cartas pastorales, por ese mismo motivo. Pablo sabía que probablemente él no iba a poder ver a los hermanos, así que decidió dejarles escrito esto. Y el Espíritu Santo lo sabía, porque sabe que nosotros necesitábamos estas instrucciones. Pablo acá, entonces, en toda la carta, nos habla sobre cómo debe la iglesia local organizarse. ¿Qué es una iglesia local bíblica? Noten, cuando digo local, quiere decir que es diferente a la iglesia universal. La iglesia universal es la que está esparcida por todo el mundo, a través de las edades. La iglesia local son iglesias como la nuestra. Nuestra iglesia es una iglesia local, porque está en un lugar específico, con personas específicas, pastores específicos, diáconos específicos. Entonces Pablo dice, yo os escribo para que sepáis cómo debéis conducirte. ¿Saben las iglesias conducirse realmente bíblicamente? Las iglesias de nuestros días procuran estructurarse bíblicamente, procuran una estructura bíblica, procuran una comunión bíblica. Las iglesias de hoy en día procuran una sumisión bíblica. ¿Entienden ellas la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia local? ¿Sirven como deberían de servir? Me temo que no. Me temo que muchas iglesias hoy día tienen sus propias agendas. Los pastores tienen sus propias agendas. Se imaginan las cosas de una manera, pues las comienzan a hacer de esa manera. De la manera que agrada a la gente, de la manera que les garantiza el éxito, que les garantiza traer mejor o más gente a la iglesia. Y las ideas humanas pues toman prevalencia, prevalecen, y muchos viven en la iglesia o estructuran la iglesia, organizan la iglesia de acuerdo a sus mejores ideas y piensan, bueno, esto es una buena idea, hagamos esto porque esto funciona. Pero no es así como la Biblia nos dice que la iglesia debe existir. La iglesia no debe existir de acuerdo a una buena idea que yo tengo, o de acuerdo a como lo hacen otros porque les funciona, o de acuerdo a lo que les gusta a la gente, o de acuerdo a una meta específica que nosotros tenemos para lograr resultados, traer más gente, más dinero, traer más influencia a la iglesia. No, el apóstol Pablo nos dice que él escribe para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y él se refiere a la iglesia como la casa de Dios, o sea, no es casa de hombres. Se refiere a la iglesia como la iglesia del Dios viviente, no es la iglesia de un Dios muerto, imaginario. Se refiere a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. No es promotora de agendas humanas, es columna y baluarte de la verdad, no promotora de agendas humanas. Es la iglesia del Dios vivo, no una iglesia de un Dios imaginario, cultural, social, mental, sino el Dios vivo. La casa de Dios, no la casa del pastor, no la casa del diácono, no la casa del miembro antiguo, o del miembro influyente, o del miembro rico. Es la casa de Dios. Casa de Dios. Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Por eso es importante que nosotros hablemos y no olvidemos
este tema magnífico de la iglesia local, bíblica. De eso nos vamos a ocupar esta mañana. Vengan conmigo a Efesios capítulo 2, verso 20. Aquí Pablo habla de la iglesia universal, que son principios, o sea, la iglesia universal está sostenida por principios que son los mismos que sostienen a las iglesias locales. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Claro, esta es una metáfora, él está hablando de un edificio, no está hablando de un edificio de piedra, está hablando de la edificación espiritual que somos nosotros. Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos miembros de la iglesia local. Si tú no eres miembro de la iglesia local, eso porque no te has convertido o porque no te has hecho miembro. Si no te has hecho miembro de la iglesia local de una manera comprometida, bíblica, espiritual, voluntaria, tienes que pensar, ¿por qué no me he hecho miembro de la iglesia local? Pero primero tenemos que entender qué es la iglesia local bíblica. Y vamos a analizar estos 5 aspectos de la iglesia local bíblica. Primero, su estructura, su comunión. En segundo lugar, en tercero, la sumisión. En cuarto, la autoridad de la iglesia. Y en quinto, el servicio de la iglesia. Hablemos primero de la estructura de la iglesia. Dice Filipenses capítulo 1, verso 1, si ustedes quieren acompañarme. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Este breve versículo describe de una manera bien explícita, clara, la estructura de la iglesia. Pablo habla de los santos, todos los santos. Él está escribiendo a los santos, pero le está escribiendo a los santos de una iglesia local, una iglesia que se encuentra en una ciudad que se llama Filipo. Entonces Pablo dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esa es una iglesia local. Y en esa iglesia local están los santos, que es sinónimo de miembros de la iglesia local, con nombre propio, cada uno de ellos. Y Pablo agrega, con los obispos y diáconos. Es decir, en esa iglesia local están los santos, los miembros de esa iglesia, pero ellos están organizados con sus obispos, pastores y sus diáconos. Esa es la estructura básica de una iglesia. Miembros, pastores, diáconos. Pablo habla de eso en Timoteo, el pasaje que leímos inicialmente. Vengan conmigo, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3. Dice Pablo en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí le está hablando a los obispos, o a los que quieren ser obispos, a los que quieren ser pastores. Y Pablo enumera los requerimientos de los que quieren ser pastores. No cualquiera puede ser pastor. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que tener ciertas cualificaciones, de las cuales no vamos a hablar ahora, pero hablaremos posteriormente. Luego Pablo, en el verso número 8, dice, los diáconos asimismo, y comienza a hablar de los requerimientos para los diáconos. No cualquiera puede ser diácono. Los diáconos tienen que cumplir ciertos requerimientos. Pablo los enumera acá. Y luego, en el versículo número 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, como lo vimos en Filipenses, los diáconos y los obispos no son aquellos que usan un sombrero en la iglesia católica, no, los obispos son los pastores, lo mismo. Obispo quiere decir supervisor, eso quiere decir obispo, alguien que supervisa espiritualmente la condición de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, los pastores no puede ser cualquier pastor, tienen que tener cualificaciones, los diáconos tienen que tener cualificaciones bíblicas, pero de la misma manera los miembros tienen que tener cualificaciones bíblicas, no cualquiera puede ser miembro. Tiene que ser una persona convertida, una persona comprometida, una persona que da testimonio, una persona que obedece, una persona que sirve, una persona que da, una persona que se somete. Hay muchas cualificaciones para los miembros de la iglesia, de las iglesias. Algunos piensan que, bueno, el pastor no puede ser cualquiera. El diácono no puede ser cualquiera. Ah, pero los miembros, cualquiera puede ser miembro. Con tal que llegue a la iglesia ya es miembro. No. Con tal que ya tenga 10 meses, 6 meses, 8 meses, 2 años, 10 años de estar en la iglesia, ya es miembro. No es así, bíblicamente. Los miembros son personas cualificadas, bíblicamente. No podemos hablar en detalle de eso, pero lo hablaremos. Eso es lo primero, la estructura de la iglesia local. Segundo, la comunión. Comunión. La comunión en la iglesia, porque se habla de la comunión de los santos. Se habla de la comunión de unos con otros. Pero cuando la Biblia se refiere a la comunión de los santos, está hablando primeramente de comunión con Cristo. Unión con Cristo. Está hablando de convertidas, que se han sido unidas a Cristo, que ya no están unidas a Adán, porque Adán es el que produce en nosotros pecado, condenación, muerte. Así que necesitamos ser despegados de Adán y unidos a Cristo. Y unidos a Cristo, aquella muerte, aquella condenación, aquel pecado que Adán nos transmitía es cortado, y Cristo nos transmite vida, inocencia, justicia, perdón. La comunión de la iglesia es con Cristo primeramente, pero los que están unidos a Cristo también están unidos unos con los otros. Somos miembros de Cristo y somos miembros los unos de los otros. De manera que la comunión en la iglesia local no es simplemente comer juntos, no es conocernos, saludarnos y tener una cierta amistad. Es algo más que una amistad. Va más allá de una amistad. Y debemos cultivar la amistad con nuestros hermanos. Si tú quieres ser un miembro saludable, sano, edificante, no seas de los que vienen tarde y se van temprano. No seas de los que nunca hablan con los hermanos. Hay personas que quieren hablar solo con el pastor o solo con ciertos hermanos. Pero la comunión de la iglesia de Cristo, la comunión en la iglesia local es con Cristo primeramente y con todos los hermanos. Yo les insisto a ustedes, aprendan los nombres de los que asisten a esta iglesia, especialmente de los miembros. En esta iglesia necesitamos hacer una purificación de membresía, hermanos, y una purificación del pastor y de los diáconos. Necesitamos renovar nuestro concepto, nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra vida como miembros de la iglesia local, para que sea una iglesia local bíblica, que honre a Cristo, que sirva a Dios como Él lo ha determinado. Vengan conmigo por favor a Romanos capítulo 12, verso 5. Romanos 12, verso 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
¿Notan ustedes eso? Pablo está diciendo, somos muchos, pero somos uno en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Pero también somos miembros los unos de los otros. El Señor nos trajo acá, a esta iglesia local, por su providencia. Por su providencia estamos aquí, no en otra iglesia. Es Él el que nos trajo acá, para comprometernos unos con otros, por causa de nuestro compromiso con Cristo. Esa es la comunión. Vengan conmigo por favor a la primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 3. Dice, lo que hemos visto y oído, aquí está hablando Juan, y está hablando en plural, noten, porque él está refiriéndose a todos los apóstoles, no solo a todos los apóstoles. Él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Nota la palabra comunión? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Quiénes son vosotros? Pues los cristianos, los miembros de la iglesia. Y él dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros son los apóstoles. Entonces Juan está diciendo, a ustedes a Cristo, les anunciamos el Evangelio, para que en base a ese Evangelio, a ese mensaje, a esa doctrina, los apóstoles y todos los cristianos tengamos comunión en la doctrina. Pero luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, nuestra comunión es simplemente una comunión de doctrina o una comunión de pertenencia a una iglesia local. Nuestra comunión es una comunión espiritual con Cristo y una comunión espiritual unos con otros. Es algo muy profundo. Tenemos que hablar más despacio de eso, no lo podemos desarrollar ahora, pero eso es muy importante. Al igual que la estructura, la comunión de los santos, no es una comunión social, no es una comunión formalista, no es una comunión simplemente de domingo, tampoco no es una comunión de amistad, puramente amistad, es algo más profundo que eso. Es Cristo el que nos une. Si Cristo no nos uniera, nosotros tenemos tantos compromisos, tantos diferentes estilos de vida, tantos diferentes intereses, personalidades, trabajos, etcétera. Somos tan diferentes uno de otro que no habría nada que nos uniera probablemente a muchos de nosotros, pero Cristo nos une. Es una comunión eterna en Cristo. Por eso es algo más que la familia, más que la amistad, más que el simple hecho de asistir a la misma iglesia. Es una comunión espiritual. Tercero, sumisión. La iglesia local bíblica tiene que comprender la sumisión. La sumisión significa sometimiento. Sometimiento a Dios a través de su palabra. Es el sometimiento que nosotros le ofrecemos a Dios a través de la palabra. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por las misericordias, por lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo, por su amor soberano hacia nosotros y sus bondades, por esa misericordia, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vuestro culto racional. Es lógico. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios ha hecho tanto por nosotros que ahora nosotros tenemos que someternos a sus preceptos. Ahora, en la iglesia local, la sumisión es una sumisión entre los miembros y una sumisión a las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice el escritor de Hebreos,
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En este verso 17 del capítulo 13 de Hebreos hay una doble sumisión: la sumisión de los miembros a los pastores. Él dice: obedeced a vuestros pastores. Pero está la sumisión de los pastores a Dios, porque dice que ellos velan por las almas de los miembros de las iglesias y tienen que dar cuenta, tendrán que dar cuenta un día de cómo realizaron ese trabajo, de cómo cuidaron el alma de los miembros de la iglesia. Y noten, hermanos queridos, que aquí está hablándole a los miembros. Este es uno de los requerimientos para los miembros: que se sometan, que se sujeten, que obedezcan a sus pastores. Por supuesto, la obediencia a los pastores no quiere decir que el pastor controla la vida de los miembros. Eso no es bíblico. Pero quiere decir que en cuanto al bien de sus almas, en cuanto a su bienestar espiritual, en cuanto a su camino hacia la eternidad, en cuanto a su entendimiento de la doctrina bíblica, los pastores tienen autoridad. Y en cuanto al orden de la iglesia, la santidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, los pastores tienen autoridad junto con la iglesia, pero los pastores les ha sido dada esa responsabilidad de enseñar, de gobernar, de mantener la unidad dentro de la iglesia. Y los miembros se someten. Acá lo dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí no dice porque ellos van a controlar vuestra vida. Él dice por tus almas, es por sus almas. Lo que un pastor busca en los miembros de su iglesia es su alma. Yo busco el alma de ustedes, hermanos. No busco nada más, no me interesa nada más, el alma de ustedes. Y Dios en su bondad nos da muchas otras cosas hermosas, nos da amistad, nos da una relación, nos bendice juntos, pero el alma, ese es el objetivo supremo de un pastor para con sus miembros. Y debe ser el objetivo supremo de los miembros al hacerse miembros de la iglesia y al someterse a los pastores. Así que la sumisión es fundamental. Vengan conmigo por favor a la primera carta de Pedro. Aquí nos habla de la sumisión también. Primera carta de Pedro, capítulo número 5. Escuchen lo que dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está hablando Pedro y dice: yo soy un anciano, al igual que los ancianos que están entre vosotros. Cuando él dice los ancianos que están entre vosotros, él está diciendo los pastores de la iglesia local. Ruego a los pastores de la iglesia, de esta iglesia local, que algunos suponen que era la iglesia de Roma en aquellos días. ¿Qué le dice Pedro a los pastores en este pasaje? Bueno, en el verso 5 dice: apacentad la grey de Dios. Apacentar quiere decir conducir hacia donde hay pastos, como el pastor conduce a las ovejas donde hay pastos que la alimenten. Apacentad la grey de Dios, cuidad de la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, la iglesia local, la iglesia que está entre vosotros, la iglesia local, cuidando de ella, la grey, el rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, los pastores no deben de tener agendas, no deben tener ambiciones personales. Su única ambición es el alma de sus miembros y servir al Señor. Y los miembros también por eso deben sujetarse, obedecer a sus pastores cuando los pastores actúan de esa manera. Y Pedro dice a los pastores, en hebreo le dice a los miembros: sométanse, sujétense. Pero acá le está diciendo a los pastores: apacienten la grey de Dios, cuiden de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no buscando gloria personal, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no sintiéndose jefes, no sintiéndose ustedes los dueños de la iglesia o los dueños de la vida de nadie, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. Esa es la responsabilidad de los pastores. Su misión. Los miembros deben someterse. Por eso es que no todos pueden ser miembros. Hay personas que no se someten, que viven la vida como quieren y tienen sus propios conceptos, su propia doctrina, sus propias decisiones. Es en lo espiritual. No se puede pastorear. Es como no se puede pastorear. Una cabra hay que pastorear, pero a latigazos. Y los pastores no son llamados a pastorear a latigazos, ¿verdad? Sino con el alimento de la palabra de Dios. Si el alimento de la palabra de Dios no te mueve a obedecer, no te mueve a ser sumiso, no te mueve a ser santo, no te mueve a servir, los latigazos no lo van a hacer. Por eso los pastores no deben tener agendas, no deben ser ambiciosos, deben ser ejemplos de la grey. Nunca seremos ejemplo perfecto, hermano, porque si ustedes me quieren encontrar los defectos, me los van a ver. Y a cualquier otro pastor. Pero consistentemente debemos de ser ejemplo, debemos de tener esa actitud, esa proyección, esa perspectiva, esa conducta, que sea ejemplar para los demás. Dice el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él es el verdadero pastor, el pastor de los pastores, Cristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, dice el verso 5, estad sujetos a los ancianos. Aquí está hablando de la sujeción de los más jóvenes a los más maduros. Sumisos unos a otros, todos sumisos unos a otros. Con consideración, con respeto, con amor. Amor, respeto, confianza, consideración. Esa debe ser nuestra relación en la iglesia, como miembros. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. La soberbia de tus propias opiniones, la soberbia de tu propio temperamento, la soberbia de tus propios deseos, tiene que ser sometida al deseo de Dios, a la guía de los pastores, a la consideración de nuestros hermanos, a la edificación mutua, sumisión. Sí que tenemos estructura en la iglesia local. Tiene que estar estructurada con pastores, diáconos y miembros. Tenemos la comunión, que es con Cristo y unos con otros. La sumisión entre los oficiales y los miembros, sometidos mutuamente a Dios. En cuarto lugar, en la iglesia local bíblica existe la autoridad. Toda iglesia local bíblica que está estructurada de acuerdo a la Escritura, que tiene esta comunión espiritual con Cristo y unos con otros, que tiene sus oficiales y todos se someten los unos a los otros bíblicamente, esa iglesia recibe autoridad de parte de Cristo. Él gobierna su iglesia a través de iglesias locales, y las iglesias locales las gobierna a través de pastores, que junto con los diáconos y con los miembros, en momentos y en situaciones específicas, críticas, ejercen autoridad. Los pastores ejercen una autoridad de mayor responsabilidad en situaciones cotidianas, comunes, pero en situaciones específicas, críticas, puede ser necesario que los miembros también tomen parte. La Biblia nos da varios ejemplos. Mateo capítulo 18, por favor. Verso 15. Aquí se nos habla de una crisis dentro de la iglesia.
porque en la iglesia suceden situaciones a veces difíciles, molestas, incómodas, que pueden ser divisivas, que pueden ser pecaminosas. ¿Y cómo se resuelven esas situaciones que aparecen en la iglesia? Bueno, con la autoridad, pero es una autoridad para edificación, para unidad, para preservar la verdad. No es una autoridad de señorío, de tiranía, sino una autoridad de amor. Pero esta autoridad puede ser severa también. Bueno, veamos cómo funciona esto acá. Dice, capítulo 18, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí tenemos un problema entre hermanos. Dice, si hay problema con tu hermano, resuélvanlo ustedes, en privado, resuélvanlo ustedes. No involucren a nadie más, resuélvanlo ustedes, si hay un problema. Si tu hermano te oye, te lo ganaste, y eso se va a resolver. Pero si no te oye, si sigue empecinado, si sigue persistiendo en su necedad, en su pecado, en su error, toma a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si ese problema no se resuelve en privado, bueno, toma a 1 o 2 y traten de resolverlo de esta manera, sin que trascienda, sin que se haga público, sin que se convierta en un escándalo. Ustedes lo pueden resolver, aunque es complicado, pero lo pueden resolver, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, lo que se habló, lo que se dijo, que los otros lo juzguen también. Y aquí está hablando de juzgar. En la iglesia hay que juzgar. Muchos dicen que en la iglesia no hay que juzgar, pero en la iglesia hay que juzgar, pero hay que juzgar bíblicamente, de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la verdad. Esto es lo que está hablando acá, esperando que se resuelva. Pero si no se resuelve, dice el verso 17, si no los oyere a ellos, después de un segundo intento, dilo a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿Todos los que asisten el domingo? No. La iglesia son los miembros, el pastor y los diáconos. Claro, aquí, hermano, obviamente, antes de que se involucre a toda la iglesia, probablemente, y lo más seguro, lo más lógico es que se involucre el pastor y que él considere si esto es necesario de verdad traerlo a toda la iglesia. Pudiera ser. En este caso el Señor dice, bueno, hay que decírselo a la iglesia. Ojalá que escuche a la iglesia y que reaccione. Pero si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Emite un juicio contra esa persona. Es un gentil. Gentil quiere decir que no es del pueblo de Dios. Publicano quiere decir que está pecando. Esa persona quizás jure, asegure, alegue que es convertido, pero se está comportando como una persona no convertida. Porque muchos de estos aseguran, hermano, que son convertidos. Muchas veces en las iglesias suceden estas situaciones difíciles, siempre son difíciles. Pero la iglesia tiene autoridad y tiene que ejercer esa autoridad. En la iglesia tiene que haber disciplina. Como en casa con los hijos. Los padres tienen que ejercer disciplina sobre sus hijos. Los hijos no pueden hacer lo que quieran a su capricho. No pueden llegar a la hora que quieran. No pueden cometer pecado dentro de casa. Los padres tienen que tomar autoridad. Y cuando los hijos van creciendo, el momento más propicio de enseñarle a los hijos disciplina y obediencia es cuando están muy pequeñitos. Una vez que han crecido se hace más y más difícil. Una vez que llegan a la obediencia una vez que llegan a la adolescencia se vuelve casi imposible. Si llegaron a la adolescencia rebeldes porque tú no los disciplinabas, no los instruías, no esperes que a los 13, 14, 15, 16 años vayan a obedecerte.
ya tienen demasiada fuerza, se creen demasiado inteligentes. Solo un milagro de Dios puede sostenerlos. Lo mismo en la iglesia, tiene que haber disciplina. Y se puede llegar al punto en el cual a alguien se le considere gentil o publicano. Ahora este es un caso extremo. No podemos hablar de todas las sutilezas y todos los grados de la disciplina bíblica y de la autoridad de la iglesia, pero la iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad para establecer la doctrina, el orden, la santidad, la pureza de la iglesia, la unidad de la iglesia. Vengan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 5. Aquí encontramos otra situación en la cual la iglesia ejerce su autoridad. Pablo dice a los corintios que tenían un problema en la iglesia y no estaban haciendo nada para resolverlo. En este caso no era un problema personal, sino era un problema moral. Dice Pablo: de cierto se oye entre vosotros que hay entre vosotros fornicación. En la iglesia hay fornicación, y una fornicación que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Es decir, alguien está cometiendo un pecado sexual dentro de la iglesia. Es un pecado tan horrible dentro de la iglesia que ni siquiera entre los impíos sucede, dice Pablo. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y la iglesia no estaba haciendo nada. Entonces Pablo dice: yo a este ya lo juzgué. Ahora reúnanse ustedes y júzguenlo también. Verso número 12, capítulo 5. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Quiénes son los que están afuera? Los que no son miembros de la iglesia. La iglesia no puede juzgar a los que no son miembros de la iglesia, a menos que estén una división, que estén introduciendo doctrinas falsas, o que estén cometiendo un pecado grave. De todas maneras, la acción de la iglesia contra los no miembros es diferente a la acción de la iglesia contra los miembros que pecan. Pero en este caso Pablo dice, verso 12, capítulo 5. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, en el mundo cometen pecados, yo no puedo estar juzgando esos pecados. Como iglesia puedo tener una opinión, pero yo no voy a ejercer autoridad allí. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Quiénes son los que están dentro? Los miembros de la iglesia. Porque a los que están fuera, dice el verso 13, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este era un perverso que no se arrepentía, y la iglesia no estaba tomando acción. Pero Pablo les dice: ustedes deben de tomar acción, deben de hacer algo, deben de ejercer disciplina, deben de sacar a ese de la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. De hecho, Pablo usa un término aquí muy severo en el verso 5, capítulo 5, verso 5, cuando él dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregado a Satanás quiere decir que ya la iglesia no le da la protección, que la iglesia no lo considera creyente, y que lo va a dejar ir y hacer lo que quiera en las manos de Satanás. Y si es creyente, le va a pasar lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre? El padre dejó ir a su hijo. El hijo le dijo: dame lo que me pertenece, que ya no quiero estar aquí. Y el padre dijo: aquí está, vete. Y se fue. Lo entregó a Satanás, en un sentido, ¿no? Aquí está hablando metafóricamente Pablo. No está diciendo que la iglesia va a entregar literalmente a Satanás a una persona. Es que lo va a dejar sin protección. Y una vez que esa persona ya no tiene la protección, la oración y el cuidado de la iglesia y los límites que le pone la iglesia, esa persona que ya tiene el pecado en su corazón, pues va a seguir pecando. Y si es salva, se va a arrepentir, como el hijo pródigo, cuando se vea en aquella pocilga llena de cerdos y de suciedad,
Se va a arrepentir y va a regresar a la casa. Si no es, pues bueno, la puerca lavada vuelve al seno, al cieno, al lodo donde pertenece. Esa es la autoridad de la iglesia. La iglesia local tiene autoridad, tiene que ejercerla con disciplina. Tiene que haber disciplina en la iglesia para preservar la doctrina, el orden, la unidad de la iglesia, la pureza de la iglesia. Por Cristo, por la gloria de Cristo. En quinto lugar, el servicio en la iglesia local. Pedro dice en la primera carta, su primera carta, capítulo 4, versos 10 y 11. Leámoslo, hermano, para que lo tengamos claro. Capítulo 4, versos 10 y 11 de primera de Pedro. Si alguno habla, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno ha recibido dones, y cada uno según el don que ha recibido. No hay nadie sin dones en la iglesia. No hay nadie que no tenga recursos, que no tenga inteligencia, que no tenga tiempo, que no tenga alguna habilidad, alguna facilidad, algún contacto, algo. Y entonces Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo a la disposición, sea un diácono. La palabra ministrelo, viene de diaconía. Cada uno de nosotros somos diáconos. Ustedes ven a los diáconos aquí, diáconos oficiales, ¿no? Que han sido, pues de acuerdo a la estructura de la iglesia local, pues han sido nombrados diáconos. Han sido ordenados como diáconos. Bueno, los diáconos, ¿a qué se dedican los diáconos? A dar la bienvenida, a cuidar del templo, a cuidar de ustedes, a cuidar del orden de la iglesia. Pero todos debemos ser diáconos. No de una manera oficial, no de una manera formal, pero somos diáconos, servidores. Debemos servirnos los unos a los otros. Velar por unos por los otros, velar por este local, velar por esta iglesia, velar por las almas perdidas, velar por los que nos visitan, velar por los necesitados. La iglesia local sirve, administramos los dones de la gracia, la multiforme gracia de Dios. Vengan a 1 Corintios capítulo 15, por favor. El apóstol Pablo está hablando acá de la esperanza de la resurrección, de la gloria de la resurrección, que es posible porque Cristo Jesús vivió una vida perfecta, entregó su vida y resucitó. Eso garantiza que nosotros un día vamos a resucitar y a tener vida eterna. La vida perfecta de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo garantizan tu salvación eterna. Pero entonces Pablo, después de hablar de esa gran y magnífica doctrina, termina diciendo en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, lo que ustedes hagan en la iglesia local, los esfuerzos, los sacrificios, el trabajo que ustedes hagan, lo que ustedes den para la obra de Dios, sea tiempo, dinero, atención, trabajo, sudor, lágrimas, sangre si es necesario. Lo que ustedes dan no es en vano, porque tenemos una esperanza eterna, porque Cristo fue obediente, porque Cristo murió en obediencia, resucitó por la gloria del Padre y nos garantiza nuestra resurrección. Así que lo que hagamos por la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Crezcamos
en la obra del Señor. Sirvamos más y más unos a otros. Preocupémonos unos por otros, preocupémonos por las almas perdidas. Pidámosle al Señor que abra puertas de oportunidad, que le dé entendimiento al pastor, a los diáconos, a todos nosotros, para que se abran puertas de oportunidad y podamos servir todos, no fulano y mengano y uno y otro, todos nosotros. La iglesia local es un ejército, hermano. ¿Sabe qué le hacen en el ejército a los que se acobardan y se esconden? Le llaman desertores. Y los juzgan por cobardes, porque se esconden a la hora de la batalla. Es algo de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos. Es algo de lo que yo debo arrepentirme. Que nosotros no sirvamos al Señor como Él es digno de nuestro servicio. Que nosotros no demos lo que podemos y somos llamados a dar, que enterremos nuestro talento. Vengan conmigo por favor a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mínimo que tú hagas para servir a los santos. ¿Has llevado a los santos a tu casa para compartir con ellos, edificarlos, hacerlos sentir parte de tu vida, de la vida de la iglesia? ¿Te ocupas cuando alguien viene por primera vez y nos visita? ¿Sabes quién es esa persona? ¿O le tienes miedo? Y dices, no, yo tengo miedo, a mí no me gusta hablar con gente extraña. Precisamente por eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Y qué es lo que dice acá, hermano? Dice que nosotros, que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Es a los santos que servimos, pero en realidad es a Cristo, Señor, a quien servimos. Y Dios no es injusto. Él no olvida lo que tú haces, el esfuerzo que tú haces, cuando te vas más allá de lo que naturalmente tú quisieras hacer, porque tú quieres estar dentro de un terreno donde te sientas cómodo, donde nadie te moleste, donde no tengas que hacer ningún esfuerzo, donde tu vergüenza y tu temor pues no se vean amenazadas, pero ir más allá de donde nos sentimos seguros. Y dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Hermano, el peligro, déjenme hablarle aquí a los cristianos viejos. Algunos de aquí somos viejos, no de edad necesariamente, pero viejos de ser cristianos, ¿no? Y nos acomodamos. Pero dice, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Servicio en la iglesia local. Hermanos, esta es la fotografía en blanco y negro de una iglesia local. Su estructura, pastores, diáconos y miembros, comunión con Cristo y unos con los otros. Sumisión a los oficiales, a los diáconos y unos con otros por Cristo. Autoridad, atar y desatar. Cuando el Señor dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Él está queriendo decir, si ustedes actúan bíblicamente y siguen los principios bíblicos, lo que ustedes determinen en la iglesia acerca de alguien que está pecando, está dividiendo, Dios lo va a respaldar.
Lo que ustedes aten o lo que desaten, si actúan bíblicamente, Dios lo va a respaldar. Lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado, y hará su obra. Autoridad de la iglesia, servicio en la iglesia. Ese es nuestro llamado, queridos hermanos. Eso es lo que es una iglesia local. Eso es lo que nosotros buscamos en esta iglesia. Eso es lo que yo busco como pastor en esta iglesia. La iglesia del Señor es escogida para hacer la voluntad del Señor, es amada cuando hace la voluntad del Señor, es exaltada cuando se estructura bíblicamente. Y no hay otra institución en la tierra como la iglesia local. Para los propósitos de Dios, la iglesia es crucial, es importante. Es algo muy complejo, multiforme, maravilloso. Es humanamente imposible para nosotros, hermanos, concebir lo que Dios hace a través de la iglesia, a través de los años, de las generaciones. Dios ha llevado su evangelio a través de cristianos simples, mortales como nosotros. Los 12 apóstoles eran 12 pescadores sin influencia, sin dinero, sin contactos. Pero el Señor los usó. La iglesia del principio, iglesia perseguida, pobre, pero el Señor llevó el evangelio a través de ellos. Nosotros, hermanos, ¿qué influencia, qué prominencia tenemos humana? Pablo dijo, hermanos, que entre vosotros no hay muchos nobles, no hay muchos fuertes, no hay muchos ricos, pero a lo débil del mundo escogió Dios, a lo vil y a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Por eso el Señor usa esas metáforas, hermano, para ilustrar la gloria, la naturaleza y la prominencia de la iglesia. Él dice que somos un rebaño de ovejas dóciles e indefensas. Necesitamos al pastor. Él nos guía y nos protege. Somos pámpanos en esa vid. Y Cristo dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Las ramas de donde brota el fruto, ustedes son. Cada iglesia es un pámpano que produce frutos, que produce uva. No hay nada, hermano, tan bello como ver un racimo de uvas, lleno de uvas saludables. Oh, que el Señor nos haga pámpanos en la viña, en la vid del Señor. Somos llamados a dar fruto. Él es el que nos da vida. Dice que somos piedras vivas, que formamos un templo espiritual. Y Él es la principal piedra del ángulo. Él sostiene esta estructura. Sin Él nada funciona en la iglesia. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Y dice que en ese cuerpo todos los miembros son útiles. Todos los miembros son útiles. Y si ejercemos los miembros, si no usamos un miembro, se atrofia. Los miembros que no se usan se atrofian. ¿Se te ha dormido alguna vez la mano porque la has tenido en una misma posición? Y luego cuando la quieres mover no puedes, tiene una sensación horrible. Si se queda ahí permanentemente se atrofia, se arruina. Si no usamos nuestros dones, se atrofian. Somos el cuerpo. Él es la cabeza. Él gobierna ese cuerpo. Él le da sentido, dirección a esa cabeza. Somos la esposa de Cristo. Estamos unidos a Él en un pacto de amor. Porque es un pacto lo que nos une. Un pacto de sumisión y compañerismo. Y Él embellece y sustenta a su esposa. Él la sustenta, la embellece. Somos una familia de hermanos. Y Cristo es nuestro hermano mayor. Porque Él se hizo hombre, igual que nosotros. Y Dios es nuestro Padre. Somos una nación escogida, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios ha establecido las leyes. Él es el Rey soberano que gobierna y protege esta iglesia preciosa. A eso somos llamados, hermanos, la iglesia local bíblica. Oremos que Dios nos haga una iglesia bíblica, local. Aquí no queremos las ideas del pastor, ni del diácono,
ni del miembro, ni del visitante. Queremos la palabra de Dios. Ahora, Dios nos puede dar ciertas ideas de acuerdo a los principios bíblicos, ¿no? Como aquellos que edificaron el tabernáculo. Dice que Dios les dio sabiduría para que ellos hicieran de una manera inteligente el tabernáculo. Dios les dio sabiduría, pero ellos tenían que seguir el patrón, el diseño que Dios les había dado. Nosotros tenemos que seguir el patrón, el diseño que Dios nos ha dado, con esta conciencia de la estructura, la comunión, la sumisión, la autoridad, el servicio. Llevemos esto en nuestros corazones, hermanos. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra, tu Biblia, para que nos sujetemos a ella. Nos has dado pastores para que nos sujetemos a ellos y que ellos se sujeten. Juntos te sirvamos, honrándote y edificándonos mutuamente. Señor, levanta en esta iglesia más pastores, más diáconos, pero levanta también más miembros fieles, comprometidos con unos con otros. No solo asistentes casuales, no solo espectadores, sino gente comprometida. Levanta más iglesias organizadas bíblicamente, Señor, donde todos seamos responsables. Levanta pastores calificados para el oficio, diáconos calificados, gente convertida, que se hagan miembros cuya vida refleje seriedad y frutos. Señor, que seamos consistentes como miembros en la sujeción, en la comunión, en la vida personal. No permitas que tengamos agendas personales, ambiciones ni pretensiones de mérito o superioridad. Guárdanos, Señor, de la soberbia, del lazo de Satanás, porque nuestra salud espiritual y de tu iglesia dependen de nuestra obediencia y sujeción a Cristo, de su doctrina, de un amor sincero, motivado por tu gracia y por tu Espíritu. Hazlo en nosotros, Señor. Haznos servidores, diáconos a todos nosotros, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.